que podamos solucionar de la mejor manera y que ustedes puedan también avanzar en su proceso. Bueno, entonces voy a proyectarles el video. Listo. Ciudadnet presenta. Todos hemos escuchado. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces ya finalizando el video, hacemos las intervenciones que se tengan, las observaciones y pasamos a las diapositivas. Ciudadnet presenta. Todos hemos escuchado hablar del tercer mundo, la mayoría de las veces en situaciones poco halagadoras. Estoy harto de la pobreza y el subdesarrollo. Maldito tercer mundo. Que alguien me ayude a escapar de Latinoamérica. Un teléfono hecho en México, guácala, calidad tercermundista. Puros fracasos políticos, por eso seguimos en el tercer mundo, como los africanos. Si las cosas se hicieran mejor, por lo menos seríamos del segundo mundo. Y aunque todos entendemos de qué van estos comentarios malvibrosos, lo cierto es que el concepto histórico del tercer mundo es diferente y mucho más complejo. Así que si les gustaría conocer por qué hemos usado mal el término tercer mundo durante todos estos años, acompáñenme para que se los cuente. Me encanta cuando señalan mi ignorancia. Y esta historia comienza en los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre las naciones ganadoras comenzó a desmoronarse. La disputa entre los diferentes sistemas políticos y económicos, el comunismo soviético contra el capitalismo de Estados Unidos y las potencias europeas, llegó a un punto crítico. Es claro que hasta aquí llegó el jueguito. No podemos ser amigos porque su imperialismo capitalista es una plaga para el mundo. Es hora de que la URSS tome el control. Esto es la guerra. No permitiremos que sus ideas comunistas sigan expandiéndose y corrompiendo a las personas. Estamos de acuerdo en que la guerra de nosotros es inevitable. Pero, dado que ahora tenemos bombas nucleares que podrían arrasarnos a la extinción, ¿qué les parece un enfrentamiento constante pero velado por un montón de políticas internacionales? Algo así como una guerra pasiva-agresiva llena de indirectas e intrigas, donde las víctimas sean todos los que se interpongan en nuestro conflicto mientras nosotros nos lavamos las manos. Básicamente. Bien, bien, me gusta la idea. Y así comenzó la Guerra Fría, más o menos. La Guerra Fría fue un conflicto por la supremacía económica, política, cultural y tecnológica. Por momentos una carrera y por otros una batalla por los mercados y el control político de los territorios. Se trata de un tema muy complicado que valdría la pena profundizar en otro video. Por ahora baste decir que la Guerra Fría dividió al mundo en dos grandes bloques, comunistas y capitalistas, que luchaban por obtener el control político e ideológico de la humanidad. Y así el planeta quedó dividido en dos bandos. Aunque, si somos más críticos, nos daremos cuenta que no pasó exactamente así. Es cierto que las potencias estaban divididas por el bloque capitalista y el bloque comunista, pero más de 2/3 de las naciones no pertenecían a ninguno de estos dos. Cientos de países en África, Asia y América Latina estaban al margen del gran conflicto. La mayoría incluso eran víctimas de la Guerra Fría, pues formaban parte del botín que las potencias querían para sumar territorios a su causa. Oh, el dulce aroma del intervencionismo flota en el aire. Esta realidad geopolítica era cada vez más evidente para los estudiosos en todo el mundo, incluido el economista y sociólogo francés Alfred Sauvy. En 1952, Sauvy publicó un artículo al respecto en la revista El Observador, al que tituló Tres mundos, un planeta. En él explicaba que la geopolítica de la Guerra Fría había creado tres mundos superpuestos en competencia y a veces en oposición. El primer mundo, el capitalista, conformado por Estados Unidos y Europa Occidental. El segundo mundo, comunista, con su centro en Moscú y las repúblicas soviéticas. Y el tercer mundo, donde estaban todos los demás. Y así nació el término tercer mundo. Y hay que señalar que no se trataba de una cuestión jerárquica, sino de numeración. Es decir, que primero no significaba ser mejor que el segundo, o segundo que el tercero. Para Sauvy, el tercer mundo era el más importante, pues además de ser más numeroso, no estaba viciado por las ideologías del primero y el segundo. Lo comparó incluso con el tercer estado de la Revolución Francesa, el que representaba al pueblo y los problemas de la gente común. ¡Sacre blue! Era una visión bastante cursi y romantizada, la verdad, pero el término pegó, y tercer mundo empezó a utilizarse para referirse a los países que no formaban parte de los principales bloques de la Guerra Fría. Las ciencias sociales se dedicaron a estudiar el tercer mundo y descubrieron dos características particulares que más adelante servirían para dirigir los proyectos tercermundistas. Y aquí la cosa se pone un poco complicada, pero les prometo que será muy interesante, así que pongan atención. En primer lugar, los países del tercer mundo no estaban alineados ni a los capitalistas ni a los comunistas. Esto no significaba que no tuvieran propuestas políticas y económicas. De hecho, algunos eran más de corte socialista y otros tendían al capitalismo, pero carecían del respaldo de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Y eso podía traer muchos riesgos. Ser del tercer mundo era arriesgar la soberanía, pues en cualquier momento, tanto capitalistas como soviéticos podían intervenir en las pequeñas naciones para asegurarse de que no se pasaran al otro bando. Como ejemplo de esto, están las invasiones soviéticas en Asia Central o las dictaduras impuestas por los Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX. Te vuelves comunista y te invado. Te vuelves capitalista y te destruyo. ¡Pero qué terrible predicamento! Esto era particularmente alarmante para las naciones que acababan de nacer en el siglo XX y que no tenían la fuerza suficiente para soportar un ataque económico o militar de las grandes potencias. La Segunda Guerra Mundial debilitó a los imperios coloniales y trajo una ola de levantamientos e independencias en África y Asia. En el proceso de descolonización surgieron estados nacionales autónomos como la India, Egipto o Indonesia, que en su mayoría eran todavía muy inestables y jóvenes y con muchos problemas económicos. Además, estas naciones prácticamente no tenían representación global. En ese entonces, si no estabas afiliado con los capitalistas en la OTAN o con los soviéticos en el Pacto de Varsovia, básicamente nadie te hacía caso. Lo siento, Camboya, te falta dinero y valor estratégico como para ser de nuestro club. Y no tienes suficiente buena onda para janguear con los rojos. Tendrás que buscar otros amigos. Pero eso sí, si tus nuevos amigos son comunistas, te aplico un imperialismo económico. No lo olvides. Oh, Digamos que no era fácil ser Camboya. nunca lo es. Por la necesidad de ser escuchados y tomar decisiones en el panorama internacional, estas naciones empezaron a organizarse. En 1955, los gobernantes de la India, Egipto e Indonesia convocaron a una conferencia internacional en Bandung, Indonesia. Se invitaron a países de toda Asia y África. Buscaban cooperación, así como el respeto a los derechos humanos, la soberanía de los estados y una defensa contra todas las formas de colonialismo, incluido el económico y el ideológico. Uy, pues qué delicados. Estos países de hoy no aguantan nada. La conferencia de Bandung fue un éxito y cada vez más países se unieron a estas cumbres, dando inicio a un movimiento de gran impacto. A la conferencia de Bandung siguió la de Belgrado en 1961, en la que se integró Cuba como el primer país de Latinoamérica. En esta reunión, los países refrendaron su unidad y se dieron a conocer como el movimiento de países no alineados, porque estaban ajenos a los bandos de la Guerra Fría y porque buscaban una plataforma de identidad y participación más activa en el mundo. Se trató del primer movimiento de países tercermundistas, un proyecto para hacer escuchar la voz de las naciones más ignoradas. Por cierto, el movimiento de países no alineados aún existe hoy en día, aunque sus objetivos son muy diferentes a los que tenían durante la Guerra Fría. Mientras en Asia y África se organizaban como un movimiento de independencia política, en América
1960, el tercer mundo se pensaba desde otra perspectiva, la que hacía referencia a su segunda característica, el nivel de desarrollo. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias decidieron darse cuenta de algo que todos los demás ya sabíamos desde hace mucho, y es que el mundo no es todo bienestar, y que hay naciones pobres que sufren de violencia, hambre y enfermedad todos los días. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa tan desagradable! Esto no puede ser así. Ha llegado el momento para que América vuelva a salvar al mundo. Y de ahí se inventaron el concepto de desarrollo, una manera de medir quiénes eran los países potencias y quiénes eran los que necesitaban ayuda. Los estándares tenían que ver con el nivel de industrialización, sus redes de comercio y los estándares en la calidad de vida de las poblaciones. En 1949, el presidente Truman lo puso claramente sobre la mesa en un famoso discurso. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones de miseria. Su alimentación es inadecuada, su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las naciones más prósperas. Su discurso me parece ofensivo. Oh, claro que lo era. Y miren que eso que les pongo es exactamente un fragmento del discurso original. Por fortuna tenemos la capacidad de ayudarnos compartiendo nuestros conocimientos técnicos. Lo que tenemos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Producir es la clave para la paz y la prosperidad. Daremos apoyo a los pueblos libres que resisten los intentos de subyugación de las minorías o presiones exteriores. ¡Comunistas! A esto se le llamó Doctrina Truman, y aunque suena que es algo muy bonito, la verdad es que tenía intenciones muy claras. La ayuda que daban los Estados Unidos a países no desarrollados garantizaba su lealtad y los disuadía de volverse comunistas. Además, el propósito de desarrollar otras regiones tenía que ver con generar industrias y mercados apropiados para hacer negocio. Aunque esto no implicaba que los otros países se hicieran ricos, tan solo bastaba con que tuvieran el nivel suficiente para participar en el capitalismo global. Aún así, fue lo suficientemente atractiva para que muchos países de la zona aceptaran la oferta de Truman. En 1964, la ONU estableció la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un órgano para reunir a los países en vías de desarrollo y discutir la manera de darles mayores oportunidades tecnológicas y comerciales. De ahí se conformó el grupo del G77, países de Asia, África y Latinoamérica en busca de su representación e independencia. Al fin la ONU. Estoy seguro que es para la diferencia para los países del tercer mundo. Yo que tú no me haría ilusiones. Este espacio en la ONU unió tanto a los países no alineados como a los subdesarrollados y dio lugar al tercermundismo como un proyecto político nacional. Fue un intento de los países ignorados de tomar las riendas de su destino, decidir sobre las políticas globales y defender sus soberanías, aunque las cosas no salieron tan bien. Entre los años 60 y 70, el tercer mundo fue más que una categoría política. Los distintos países aprovecharon este término común para unirse y apoyarse mutuamente, incluso ignorando sus diferencias en cuestiones ideológicas o políticas. Por consiguiente, hubo situaciones poco honrosas, como el hecho de que hubiera mucho apoyo a dictaduras y regímenes autoritarios, así como tratados poco beneficiosos o situaciones contradictorias a la hora de las votaciones en la ONU. Esto sin contar que uno nunca estaba seguro de si las decisiones que tomaban los países del tercer mundo no ocultaban tratos y pactos secretos con las potencias. ¡Bailen, monos míos, bailen! El tercer mundo fue empleado mucho en el discurso político y sirvió como legitimador de gobernantes en todas partes. Por ejemplo, el presidente de México, Luis Echeverría, lo usó como bandera y se propuso a sí mismo como líder del tercer mundo. Su campaña incluía una revalorización del tercer mundo y lo proponía como plataforma para integrarse a las grandes decisiones del mundo internacional. En su tiempo todo era tercer mundo. México quería ser la punta de lanza del tercer mundo. Había una universidad del tercer mundo y programas sociales tercermundistas. Por supuesto, nada de esto pasó del discurso. Por cierto, es buen momento para recordar que Luis Echeverría tiene 100 años y sigue vivo porque... El mal nunca muere. El tercer mundo dio la oportunidad a cientos de naciones de levantar la voz y generar acuerdos y opciones fuera de las lógicas coloniales e imperialistas. Pero, por el otro lado, fue una designación política de la que se abusó hasta el desgaste. El tercer mundo como tal llegó a su fin en 1989 con la caída de la Unión Soviética. La desaparición de la URSS acabó con la retórica de los dos bloques, y por consiguiente, dejó de haber un primero, un segundo y un tercer mundo. Se iniciaba la era de la globalización más contemporánea. Sin embargo, la era del desarrollo y subdesarrollo permanecieron, y con ellas, el tercer mundo pasó a usarse como un término muchas veces despectivo para dirigirse a las naciones menos desarrolladas. Hoy en día decir país tercermundista es casi un insulto. Lo que se recomienda es país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Aunque la pura idea del desarrollo también es bastante malvada, pero eso ya nos dará para otro video en el futuro. El tercer mundo fue un proyecto político que nació por tres razones: la Guerra Fría, la descolonización del mundo y el ideal del desarrollo económico impulsado por Estados Unidos como potencia mundial. Fue todo un movimiento político entre el idealismo y la supervivencia de los países más pobres que marcó buena parte del siglo XX. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes cómo utilizaban la idea del tercer mundo? Cuéntenos en los comentarios. Espero hayan aprendido algo nuevo y si les gustó el video no olviden like y sobre todo suscribirse. Y si quieren apoyarnos a llevar este proyecto más lejos, no olviden que pueden unirse a nuestro Patreon o a nuestro sistema de membresías y ganar algunas recompensas. Estén atentos para nuevos videos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal les pareció este video que acabamos de ver? Es un video que, a mi juicio, pues tiene algunos aspectos gráficos, cómicos, pero que explica de una manera muy contundente el concepto del tercer mundo. Entonces, por eso se los quise compartir. ¿Qué tal les pareció este video? ¿Hay algún comentario? ¿O sencillamente no generó reflexiones y pasamos más bien a las diapositivas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que se llama la conferencia de los países del tercer mundo? ¿Badel? ¿Badel? Es que no sé el nombre. Hay una digamos que esa fue una de todas, pero la conferencia, la primera conferencia en donde se dice de alguna manera que se empieza a hablar del primer mundo y del tercer mundo, de la conferencia de Yalta. Eso fue antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo como una redistribución del mundo. Juan Carlos, ¿quieren que les pase el link por acá, por el chat de la videollamada para que lo puedan ver después? Sí, sería interesante. Okay, ¿Del video habla, profe? Sí, ¿no? Sí, el video. Ya se los pasé ahí. Sí. Pues, profe, este tema de política es como difícil de hablar, ¿no? Temas de política, religión y fútbol es como que mejor tratar de... Pero pues actualmente es lo que se está mirando, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Lo que pasa con Venezuela, Rusia, Venezuela, Estados Unidos. Estados Unidos ahorita con ese acuerdo que hicieron de paz. Sí, son como intereses propios, donde muchas veces también la religión, por temas religiosos, afectan temas políticos, donde se arman guerras, incluso mundiales. Entonces, es un tema muy interesante, pero uno a veces como que tiene también que saber con quién discutirlos, porque hay gente que digamos, se lo toma muy a personal y pues es como difícil, pero muy interesante el tema. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra observación sobre este video?
Juan Eduardo, sí, te escuchamos. Pues la verdad cambia mucho la percepción que yo tenía de lo que significaba tercer mundo o tercermundistas. La verdad Ok. no conocía mucho del tema. Cambia totalmente la percepción. Porque uno lo ve como los de como los de bien abajo, pero ya uno entiende por qué nació. Sí, Ok, señor. muy bien. Y pues en cuanto a lo que dijo Juan Carlos, pues todo en el mundo es política, absolutamente. Así ya muchos, bueno, empieza uno a entender un poco, pero todo es política, absolutamente todo. Y uno debe sí o sí conocer algo, pienso yo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Eduardo. Yo ahí hago una pregunta. ¿Es política o es poder? Yo creo que habría que también diferenciar entre la política y el poder. No siempre lo político conlleva, no siempre el poder conlleva algo político. No siempre. Pero, profe, por lo general siempre el poder lo llevan los políticos. La Bueno, mayoría de los... digamos que sí, pero hay unos aspectos que tendríamos que diferenciar. Porque yo pensaría más que el poder está más alineado con lo económico que con lo político. Pienso yo. Es una posición que pongo ahí en el tapete. Porque es que, vuelvo y les digo, el poder no siempre está con el ejercicio de lo político. Pensaría yo que está más con el ejercicio de lo económico. Pero pues es una posición discutible. Julio. Profe, tengo una preguntita respecto a lo que se me dice. Digamos, en el caso, sacando lo político, en el caso de la historia reciente de acá del país, no podría ser que el poder lo tiene como tal el pueblo. O sea, digamos, la parte política, ellos trabajan para nosotros, ¿no? Se supone. Pues esa es la O teoría. digamos, quien deberíamos tener poder sobre ellos, ¿no? Por algo nosotros elegimos a quienes nos van a representar de cierta manera. En ese caso no tendríamos nosotros el poder. Entonces yo ya te doy la respuesta a ello. Vamos a darle la palabra a Julio y ya antes empiezo a recapitular. Julio, Profe, bueno, buenas noches. ¿cómo estás? En mi opinión, pues lo que hemos visto en la carrera de administración, usted sabe que cuando pues, las empresas se forman, también tienen que ver mucho con el tema de las políticas que se aplican para las empresas, ¿no? O sea, en cuestión de, ¿cómo te explico? Del apoyo que reciben por parte de los gobiernos y de los impuestos, los aranceles, ese tipo de cosas. Entonces, sí tiene mucho que ver en ese aspecto el poder, ¿sí? Porque hay un poder que se ejerce también de parte de las políticas que se implementan y de cómo lo aprovechan también los empresarios. Y con relación a lo que dice el compañero, pues está viendo mucho ese tema de que los políticos en la actualidad dicen que quieren devolver el poder al pueblo a través del mismo pueblo, que fue lo que se implementó en Argentina con Javier Milei. Esa fue como su bandera, que él decía que iba a devolver el poder a la población a través de las políticas que iba a implementar. Y actualmente se ve también con Abelardo de la Silla. Entonces, es un tema muy complicado, la verdad. Pero, esa era como mi explicación. muchísimas gracias, pero yo hay alguna pregunta. Vuelvo, insisto, ¿es lo político o es la ley? Lo que pasa es que yo creo que para poder hablar de estos términos hay que saber cada uno de esos términos, qué son, qué es la política, qué es el poder del pueblo, qué es el poder y cómo tienen relación unos con otros, pero también cómo hay diferencias. ¿Ya? No siempre están acompañados los unos de los otros. Miren, hay dos posiciones que yo creo que son necesarias manejarlas y creo que aquí nos estamos saliendo un poco del video, pero pues vamos a hacer el primer paréntesis y después retomamos el video y luego vamos a las diapositivas. Hay dos posiciones para poder entender esto que les estoy planteando. A mí me parece que la política a veces es una retórica que hay que saber escuchar y hay que saber decantar, porque la política muchas veces está acompañada de sentimentalismos o de emociones y por eso es que capta la atención y la emoción de las personas en el momento. ¿Ya? Ahora, si eso es tener poder, yo creo que sí, es tener un poder sobre otras personas, pero es un poder emocional. Ahora, cuando ya vamos a hablar del ejercicio mismo del poder, ahí es en donde yo también tengo unas posiciones de diferencia. El poder del Estado es el poder de la norma y el poder de la ley, pero el Estado y la institución no funciona si no hay economía. Entonces, volviendo a la explicación, Max Weber es el que sostiene que existe como una superestructura y una infraestructura. Véanlo en la superestructura y en la infraestructura. Entonces, resulta que Max Weber va a decir, mire, precisamente lo ideológico va a estar por encima de la infraestructura, que es lo económico. Si no hay una ideología, no puede haber un ejercicio adecuado del desarrollo de la economía. Esa es la primera posición, totalmente de acuerdo con Max Weber. Pero resulta que Marx va a plantear, o le dio la vuelta a eso, y va a decir, pues muy interesante la ideología, pero si no existe una economía o una explotación de los recursos, por más ideología que nosotros tengamos, no puede haber un desarrollo o una riqueza, un desarrollo de la riqueza económica. Es decir, están en una relación dialéctica, lo uno con lo otro. Entonces, por ejemplo, alguien me dice acá, lo que pasa es que el ejercicio del poder político en Colombia está en los ciudadanos. Pues eso es en la teoría, no sé ustedes cómo lo vean, pero resulta que allá hay una institución ya afincada hace más de 200 años que juega con unas ideologías que de alguna manera manipulan y que hace que siempre se mantenga esa estructura y que no permita que otra entre. Pero resulta que esa ideología que está allá y esa institución funciona es con un poder económico y es mantener la riqueza. ¿Ya? En últimas, puede haber una institución, el Estado, los poderes y demás, pero en el fondo lo que hay es una riqueza. Entonces ahí es en donde vuelvo y les hago la pregunta. Los políticos juegan a favor de una élite económica y legislan a favor de una élite económica. Ahorita que nos hacían la observación sobre las empresas y demás. Claro que sí, pero recuerden que lo que se discute y los proyectos de ley que se generan en el Congreso, pues también está detrás un poder económico que tiene unos intereses y necesita que se legisle de una manera determinada. Entonces, pues claro, debe haber una ley para generar empresas, para tributar, para todo lo que ustedes quieran, pero ¿quién está detrás de? A lo que voy es, ¿quién está detrás de? ¿Ya? La política es una retórica. Miren, Maurice Merleau-Ponty, en el siglo XX, haciendo un homenaje a Maquiavelo, él decía una frase que me parece muy interesante. La política es el arte de la improvisación. Y ahorita ustedes lo dijeron con todo el panorama nacional e internacional, que si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo trasfondo y el mismo método. Y es que precisamente en el arte de la improvisación se está manipulando. Y hay que decantar. No todo lo que dice un político es cierto. No todo lo que dice un político lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque hay unas fuerzas de poder, que esas sí son fuerzas de poder fuertísimas, que a veces permiten y a veces no permiten. Y eso es muy
normal y común en cualquier estado. Entonces, en última, lo que se busca es que haya un equilibrio entre lo político y lo económico. Ahora bien, frente al poder del pueblo, claro, nosotros somos los que elegimos y nosotros somos los que, es decir, por eso aquí en Colombia se llaman servidores públicos, porque ellos están al servicio de la gente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso empieza a rayar cuando ya hay una cultura, hay una tradición de corrupción, de no importarle la situación del país, de tener unos intereses mezquinos. Entonces, pues hay todo ese poder de la ciudadanía, pues queda en nada, porque en últimas, ¿cómo uno pelea? Estoy hablando en términos fácticos, ¿cómo uno pelea con el poder de la conciencia, que me parece que es muy importante, pero cuando esa conciencia está vendida por dinero, por tejas, por plata, por tamales? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando eso sucede, se necesitan cambios, pero son cambios de fondo. Y esos cambios, muchas veces, vienen o por parte del Estado, cuando pueden haber momentos de unos cambios muy fuertes, o también desde la misma sociedad que se cansa de tanta corrupción que tiene que volver a resetear todo. Pero estos cambios no son en 4 años, no son en 6 años, no son en 8 años. Estamos hablando de un cambio generacional y eso se demora más o menos 25, 30 años. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con eso, porque precisamente lo que estamos tratando de decantar es precisamente todos esos elementos. No sé si di respuesta a la pregunta o a las inquietudes que ustedes tenían, o de pronto tenemos más preguntas, pero entonces las podemos dejar allí para poder pasar con las diapositivas. Juan Carlos. No, sí, o sea, perdón, profe, a ver, pues relacionándolo con el video, pues que habla de los países tercermundistas y primermundistas, digamos, todo lo que usted acabó de hablar, eso pues se ve como más en los países tercermundistas, porque mire, por ejemplo, si nosotros, no recuerdo muy bien si fue en Albania o en un país mucho más desarrollado, nombraron una ministra a una inteligencia artificial. Entonces, por ahí empezamos. Yo escuchaba una entrevista que decían que sí, a esta inteligencia artificial que fue nombrada como ministra puede ser corrompida, esta inteligencia artificial, y decían que no, que esta no podía ser, que nunca la podían corromper. Entonces, pues ahí está como la diferencia, ¿no? Relacionado al video. Sí, ese es un tema, espero tocarlo finalizando este curso, el concepto de desarrollo frente a la inteligencia artificial. Yo doy un curso acá en la CUN que es de geopolítica, y allá estudiamos mejor el concepto de la geopolítica en relación a la tecnología. Y eso que tú estás planteando es un tema muy interesante y que está traslapando todo, y en el caso de nosotros mucho más. Aquí tocando el tema que nos plantea nuestro compañero Julio César, creo que pues obviamente ya voy a pasar entonces a la presentación, y quizás pueda tener allí relación con esto que vamos a hablar aquí, que es la antropología del subdesarrollo. Miren, uno de los elementos más sobresalientes, pero también que ha marcado la historia de los últimos 70 años frente a este concepto de desarrollo y subdesarrollo, es la antropología del subdesarrollo. Porque cuando se plantea o cuando no se implanta, sino se genera una concepción cultural en la historia, cuando se genera una concepción cultural que se despliega en la historia, es muy difícil cambiarlo. Y cuando se cambia, es a veces doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque es que cambiar los hábitos y las cosmovisiones de las personas de la noche a la mañana es muy complicado. ¿Sí me van a entender? Ahora pónganse ustedes a pensar cambiarle la visión a un país. Nosotros pensamos y tenemos en la concepción de que un presidente es el que va a cambiar la historia de un país. Y un presidente puede hacer parte de la tarea. Pero como decía nuestro compañero, recuerden que ese presidente sube es por el voto del pueblo. O sea que de alguna manera el presidente refleja la intención del pueblo. De alguna manera, porque recuerden que cuando ya llega al poder hay unas transformaciones allí muy complejas. Entonces, en ese sentido, transformar esa antropología del subdesarrollo es una de las cosas más complejas. Porque esto lo que ha planteado es que necesitamos de otro para que podamos estar tranquilos. Y fíjense que ahorita se está repitiendo. En este momento, Estados Unidos está en una guerra cultural e ideológica con las potencias emergentes que se están catalogando como las primeras potencias mundiales, o mejor, como la primera potencia mundial, que es China. Y eso que acaba de pasar en Palestina y en Israel, fíjense que fue algo muy similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la cual salió victorioso Estados Unidos, y Estados Unidos fue prácticamente el salvador, el que puso otra vez al mundo en paz, pero también lo volvió dependiente. Allí en el video hablaba de la doctrina Truman, y recuerden ustedes que eso aparecía allí en la lectura, la doctrina Truman, que era llevar el desarrollo a las áreas subdesarrolladas del planeta. ¿Por qué definir el subdesarrollo en antropología? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Listo? Pues definitivamente, aquí entiéndase la antropología como una concepción del ser humano a nivel general. ¿Listo? ¿Cómo se entiende y se percibe y se concibe el ser humano en sus grandes dimensiones a nivel general? ¿Y por qué hablar de eso? Pues porque eso es lo que nos permite a nosotros ir ¿cómo se le dice el término? Se me acaba de ir. A relacionarnos productivamente, socialmente, culturalmente. Por ejemplo, a nosotros nos gusta la comida rápida, ¿cierto? La hamburguesa, la pizza, la Coca-Cola, y esos inventos de dónde vinieron, eso no es propio de acá. Y si hay algo fuerte para colonizar, neocolonizar y generar dependencia en lo cultural, léanse a ese propósito un texto de George Ritzer que se llama La McDonaldización de la sociedad. Cómo nos colonizaron con la idea de la hamburguesa, la McDonaldización de la sociedad, y nos volvieron dependientes de una cultura que no es de nosotros. O por ejemplo, cuando aquí nos da por celebrar San Valentín, ¿ya? Resulta que eso no es de nuestra cultura, pero lo celebramos. Independientemente de que lo celebremos o no lo celebremos, ¿qué hay detrás de eso? Y eso mueve economía, ¿ya? La dependencia mueve economía. ¿Listo? Factores históricos para hablar del subdesarrollo. El primero, el colonialismo, que lo decía el video. Ojo, el colonialismo luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Hubo un neocolonialismo, y yo creo que nosotros entramos, América Latina, en ese neocolonialismo, ¿ya? Porque Estados Unidos se nos vendió, en el caso de nosotros, como el horizonte. Yo no sé si lo dije acá en la clase pasada, el libro Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa de Jorge Villegas, él habla allí de cómo Marco Fidel Suárez decía muy piadosamente que teníamos que mirar con piedad la estrella polar, res pice polum en latín. Y cuando él hablaba de mirar con piedad la estrella polar, era que Estados Unidos era el faro de la navegación mundial. ¿Qué es la estrella polar para un navegante? Pues es el punto de referencia para ubicarse y poder llegar a su destino, ¿ya? El segundo elemento, una economía global. Pues resulta que al hacernos entrar en esas dinámicas del desarrollo y el subdesarrollo,
pues definitivamente nos hicieron entrar a las buenas o a las malas a un sistema globalizado que trajo sus ventajas, pero también sus desventajas, porque la globalización parte de un principio de competencia. Ahora, la pregunta es si con quien yo voy a competir yo estoy en igualdad de condiciones o pues yo voy a ir en desigualdad de condiciones. El ejemplo está en el neoliberalismo. Y las desigualdades, pues fíjense que esto en últimas pareciera ser que el concepto mismo del subdesarrollo, algunos lo siguió manteniendo en ese concepto del subdesarrollo y a otros pues definitivamente le siguió alimentando las intenciones y el capital para ayudar a otros, ¿ya? ¿Y por qué lo hablo desde esa perspectiva? La teoría de la dependencia. Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que con los programas que tiene el Estado, digamos de subsidio, de ayudas a ciertos sectores de la población, estos programas, ¿por qué no tienen el impacto que deberían tener frente a la disminución de pobreza y de desigualdad? Porque una cosa es que yo viva de las arcas del Estado y otra cosa es que el Estado me dé a mí, pero yo después le tenga que devolver al Estado para que el Estado le ayude a otra persona. Los programas sociales del Estado no pueden seguir siendo programas paternalistas, porque resulta que el paternalismo lo que ha hecho es crear una dependencia del Estado, y por eso es que la carga social del Estado, pues así, es terrible, es terrible. El tener que pagarle a otra persona para que subsista y esa persona no le retribuye al Estado, pues eso genera una cantidad de impuestos para el sector productivo. Ahora, con esto no estoy diciendo que es que el Estado tiene que acabar los subsidios, todo lo contrario, yo creo que el Estado sí tiene que subsidiar, pero tiene que haber programas que saquen a esas personas del letargo cultural en el que están para que pueda tener una mayor productividad en tanto una productividad económica y también un servicio social. ¿Sí me entienden? Tiene que haber un elemento de retribución. Y eso se ve mucho de esto. Pues, ¿por qué? Pues porque de entrada, ¿quién nos creó paternalismo? Pues los que vinieron de afuera y nos dijeron, ay, pobrecitos, ustedes son subdesarrollados, nosotros les vamos a hacer el favor y los vamos a desarrollar. ¿A qué costo nos han desarrollado? ¿Ya? ¿Bajo qué premisas nos han desarrollado? Incluso perdiendo nuestra propia identidad cultural. Hemos adoptado la cultura de la antropología del subdesarrollo de otras vertientes o de otros países que lo que han hecho es crearnos un paternalismo muy fuerte. Yo no sé si ustedes allá en la lectura que ustedes tenían que hacer para el quiz 1 y el parcial 1, se acuerdan bien del concepto de la mujer, cómo el desarrollado veía a la mujer en el país subdesarrollado, y eso es terrible. Eso es terrible, porque de alguna manera, si se dan cuenta, ese patrón todavía sigue subsistiendo. ¿Sí lo leyeron o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Y ese patrón sigue subsistiendo. A lo que voy es, miren, la cultura, el elemento cultural no es solamente las tradiciones y las fiestas. Les voy a poner un ejemplo. Va a jugar la selección Colombia y va a jugar en Barranquilla. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo no sé si aquí haya alguien de Barranquilla, pero en la mayoría de las empresas cuando juega la selección Colombia en Barranquilla, se dan mediodía o sencillamente las personas tienen flexibilidad en la parte laboral para que puedan ir al estadio. Y estamos hablando de un evento deportivo que, entre comillas, da identidad nacional, porque yo todavía no puedo identificar eso, pero tampoco me voy en contra de ese elemento, porque me parece pues también una falta de respeto, y si uno en contra de la afición de otros. Lo que yo no he podido entender, y hasta cierto punto no estoy de acuerdo, es si eso genera identidad nacional o no genera identidad nacional. Para mí la identidad tiene que ver con otras cosas totalmente diferentes. ¿Sí o no? Los famosos puentes festivos, sobre todo en junio y en julio, que el país está de fiesta. ¿Cuánta plata no mueve en la economía nacional las fiestas que de alguna manera son tradiciones culturales? ¿Ya? Entonces, para que ustedes me entiendan cuál es la relación de lo cultural con el subdesarrollo. ¿Ya? En este caso, le estamos hablando con el subdesarrollo. ¿Por qué? Pues porque está en relación también con la economía. Ahora, el concepto también del subdesarrollo aplica en la estratificación social, en el género, ojo con esto, y en el acceso a recursos. Por eso es que en las ciudades hay estratos, el estrato bajo y el estrato alto. Y se supone que los de allá los del estrato alto tienen que ayudar a los del estrato bajo. Género, el hombre y la mujer. No hemos podido salir, o no sé ustedes qué piensen, pero yo pienso que no hemos podido salir de esas dicotomías de hombre y mujer. No hemos podido entender que somos seres humanos. Y entonces vienen las discriminaciones porque es mujer, o porque está en estrato bajo, o porque es hombre, o porque está en estrato bajo. Y ampliemos el espectro, porque viene la comunidad LGTBIQ+, y en las mismas, o arriba o abajo. Y de esa manera, pues también aplica el acceso a los recursos. La educación está estratificada. No sé si ustedes lo hayan visto así, la educación está estratificada. ¿Cuánto vale un semestre en la Universidad de los Andes? ¿Cuánto vale un semestre en una universidad de estrato bajo y una en estrato medio? En estos días hablaba yo con alguien que el semestre en la Universidad de los Andes de Medicina está en 35 millones de pesos. Si yo me ponía a pensar, ¿quién paga 35 millones de pesos por un semestre para después de graduarse ganar 2,5 millones, 3 millones de pesos? O sea, eso es una suma exorbitante y la tasa de retorno la va a ver en muchos años después. ¿Y quién tiene acceso a eso? Salvo que se entre por una beca o por este tipo de cosas. ¿Estamos bien? ¿Vamos a la idea? Si van a hablar, hablen, porque en este momento yo no puedo ver la pantalla y por tanto no les puedo dar la palabra. Profe, pues es que en este caso, normalmente los que estudian en esas universidades son, pues primero, gente que tiene los recursos. O sea, no van a pedir un préstamo, es muy raro el que tiene una beca o que tiene préstamos de ese tipo. Y segundo, es gente que determina hacer la carrera de medicina y se especializa. Y se va al país a ejercer. Y por eso es que aquí no hay especialistas. Es que son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Sí, yo pienso que, miren, en ese sentido, frente a lo que tú estás diciendo, hay un gran reto y el reto está, bueno, obviamente en nosotros como docentes, pero también está más en ustedes como estudiantes. Miren, yo les hago una pregunta. En el caso de acá, que tengo administradores, contadores, bueno, las carreras que están acá. ¿Cuál es la diferencia, o existe mejor una diferencia, en el acceso a la información de un estudiante de los Andes a un estudiante de la CUT? ¿Existe una diferencia? Es decir, lo que ellos conocen allá es diferente a lo que ustedes conocen acá, o lo que pueden conocer. No, profe, es lo mismo, es igual. Es lo mismo. Yo diría, profe, que más que todo como un estrato socioeconómico y como egocéntrico un poquito, podemos decir. Como el Es estrato más de un la... tráfico de influencias. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han entrado a la biblioteca virtual de la CUN? Que son bases de datos que se los puedo garantizar, son las mismas bases de datos que compra la Universidad de los Andes. ¿Cuántos de ustedes han entrado y han visto la cantidad de información que hay para sus disciplinas en la biblioteca virtual de la CUN? Profe, yo pienso que también el tema de inversión. Las universidades de estrato alto, por decirlo así, que por ejemplo en el área de medicina tienen las herramientas de última tecnología, lo mejor de lo mejor, por eso valen tanto, por ese uso de esas herramientas. Bueno, listo. En cambio, una de clase más abajo puede decirse que no tiene esos recursos.
O sea, tiene que de pronto apoyarse en clínicas privadas, en otros temas para que puedan tener acceso a eso. En eso creo yo que va de pronto la inversión de tantos recursos, poniéndolo como ejemplo. Perfecto. Si las infraestructuras son mejores y los laboratorios son mejores, aunque la información pues sí es la misma para todos. Y gracias a la tecnología hoy en día, pues esa información tiene más accesibilidad a todos en general. Ok, estoy de acuerdo con el tema de los laboratorios, la infraestructura, estoy de acuerdo con eso. No tengo objeción con eso. Pero a lo que voy es a la información que consume un estudiante de allá versus el que consume un estudiante de acá. Profe, buenas noches. Pues si me permites, bueno, mi opinión, en lo que he podido informarme, tengo algunos compañeros de trabajo que están en algo otras universidades, no vamos a decir nombres, en algo otras universidades, estamos en las mismas carreras y de manera virtual. Solamente cerrando ya esa brecha del tema de la formación. El tipo, la metodología, en realidad es la misma, la información es la misma, la metodología de estudio es el mismo y yo considero que más allá de lo que tú dices de la información, que obviamente es la misma, bueno, en estas carreras tengo 4 compañeros que estudiamos todos ingeniería industrial en diferentes universidades y diferentes semestres, pero la misma carrera y la información y la metodología es la misma. A donde sí considero yo que hay de pronto un cambio, lo que hacía referencia a una compañera hace un momento es como el tema de la marca, como el tema de no sé, como el monopolio, de la selección de de la influencia que hay en el mercado con las universidades. Yo lo veo como por ese lado, pero del resto a mí me parece que es pues es lo mismo, pues la verdad, es lo que yo he podido ver, bueno, obviamente no son muchos, somos solamente 4 personas, pero es igual, o sea, no hay una diferencia notoria, no, realmente no. Listo, que alguien salga egresado de una universidad de estas, el nombre, sí, tristemente tengo que decirlo, se compra una marca y se compra una etiqueta en la educación, totalmente de acuerdo, pero usted mismo me lo ha dicho. A lo que voy es lo siguiente, en últimas, ¿de quién depende el proceso de la educación? ¿De la institución? Claro, teniendo la salvedad de lo que ustedes dicen, de la infraestructura y todo este rollo, eso es estoy totalmente de acuerdo, pero en últimas, ¿en quién va? Hay gente que estudia allá, y tengo que decirlo, con conocimiento de causa, no por el hecho de que se estudie en una universidad de estas sale buen profesional. En últimas, lo decía ahorita un compañero, el tema es de conciencia y de educación. Mire, con la cantidad de información que nosotros tenemos hoy en día, con la cantidad de información, con la cantidad de acceso a esa información, todos nosotros hoy en día necesitamos un celular y necesitamos un celular con datos. Quien no tenga ahorita datos en su celular prácticamente está por fuera de la sociedad, debo decirlo así. Y en ese acceso a esa información, yo tengo acceso a bases de datos. Miren, se los digo por qué. En estos días estuve haciendo un ejercicio con bases de datos de aquí de la universidad y me di cuenta que, por ejemplo, en la universidad, la CUN, tiene en sus bases de datos revistas indexadas, revistas científicas indexadas. Cuando se habla de un proceso de una revista indexada, de una revista científica, yo me preguntaba cuántos estudiantes frecuentan estas revistas indexadas, incluso cuántos profesores consultan estas revistas indexadas para que haya un mejor desempeño en la calidad académica. O sea, el tema de la educación, y con eso voy con este tema del subdesarrollo, es que nosotros estamos acostumbrados, nosotros decimos los profesores, es que yo voy a ir a dar clase, yo dicto clase, no, yo no dicto clase, yo oriento una clase. Entonces, asimismo, el estudiante espera que el profesor le dé toda la información y eso, lo que dice el profesor es palabra de Dios y de ahí para adelante no sale más. Estoy diciéndolo a nivel general, habrán casos de excepción. ¿Sí me hago entender? El problema es lo que está acá y cómo usted siendo consciente, hace que su educación o sea de mayor calidad o sea de menor calidad. Miren, yo hace 3 años, 2 años, casi 3 años que volví a la educación a ser profesor virtual y yo tristemente tengo que decirlo, hay cursos, pues obviamente por medio de esta metodología de las clases virtuales y demás, que estoy dando clase y le digo a los estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Y nadie me responde. ¿Hay algún comentario? Nadie me responde. ¿Hay alguna observación? Menos. Entonces ahí es donde yo digo, en últimas, ¿qué tipo de profesional es el que se quiere ser? ¿Es ese profesional que está esperando que otro le diga qué tiene que hacer? ¿Que otro le dé la información? ¿O es ese tipo de profesional que escudriña y es crítico frente al discurso? Y cuando uno se vuelve crítico, eso no quiere decir que es que uno vaya a pelear, sino que uno puede debatir y reflexionar. Ahora, si esto se da en el fenómeno de la educación, pónganse ustedes a pensar a nivel social. Por eso es que la educación, te doy la palabra, la educación, ojo con esto, la educación no puede estar diseñada para que la gente repita, sino para que la gente piense. Y desde esa perspectiva empezamos a salir del subdesarrollo. Sí, escucho la observación. En cuanto a eso que usted comenta, es cierto. O sea, realmente nosotros tenemos que demostrar el conocimiento frente a otros profesionales que de pronto terminan su carrera en otras universidades. ¿Sí? Eso nos lleva a tener criterio propio. Por eso es que las personas, cuando los países como los nuestros son suponiendo subdesarrollados, y tenemos que, a lo que íbamos con el tema del poder, es que si un político o un gobierno plantea unas propuestas, la gente no tiene criterio porque no tienen la educación para analizar esas propuestas. Entonces toman culturalmente la decisión del que más les dé, como ya hemos hablado, más de la gana, lo que sea. Entonces, en sí, si nos preparamos y demostramos ese conocimiento y tenemos la posibilidad de seguir adelante ahorita con la actualidad, que el conocimiento está ahí en un celular, pues realmente ya la decisión es propia, ¿no? O sea, es seguir preparándote, seguir mejorando para poder tener ese criterio, porque no siempre vamos a hacer un borreguito que vamos a seguir las órdenes de otros, lo que otros digan y le esas, de poder tomar la decisión, poder demostrar ese conocimiento y ser mejores. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Brian. Brian. Bueno, mientras que Brian se anima a hablar. ¿Me están escuchando ahí, cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, para ir concluyendo ya este encuentro sincrónico, porque son las 7:44. O sea, es decir, nos queda un minuto, menos de un minuto, en este momento. Brian, sí. No te estamos escuchando. No te escuchamos. Bueno, mientras que Brian da su aporte. En últimas, este concepto del subdesarrollo, si bien en ese sentido sí ha sido una agenda política, ese concepto del subdesarrollo es precisamente el que hay que empezar a desmontar. ¿Por qué? Porque en últimas, si no salimos de ese concepto de dependencia y de subdesarrollo, pues definitivamente una sociedad como la de nosotros no va a avanzar. Y quería llegar a eso y verlo desde el punto de vista cultural. Porque resulta que lo primero que hay que transformar es la costumbre.
Y ya lo hablamos desde la educación, ya lo hablamos, si lo hablamos desde la educación, pues imagínense cuando lo ampliamos en términos empresariales, en términos ciudadanos, en términos políticos. Termino con esto frente al concepto del subdesarrollo. ¿Ustedes qué opinaron tanto frente a la realidad política nacional e internacional? Ojo con la información que consumimos. Ojo con la información que nos llega y de qué medios nos llega. Porque la información que nosotros consumimos comúnmente está impregnada de estas ideas. Y resulta que en este momento, en el contexto de la geopolítica o del geopoder contemporáneo, estamos en unos cambios, en unos ires y venires. Subir, bajar. Y es precisamente en ese entorno en donde se pueden empezar a ver unas opciones bien interesantes para seguir decantando este concepto de subdesarrollo. La próxima clase lo vamos a ver y lo vamos a tocar frente a esos modelos económicos que de alguna manera también marcan los modelos políticos y los modelos culturales. ¿Preguntas hasta el momento o todo está claro? Está claro, profe. Perfecto, muy bien. Son las 7:46. Les ofrezco una disculpa porque me fui un minuto más. Cualquier cosa, entonces, quedo muy atento al correo. Nuestro compañero Juan Carlos, por favor, entonces me envías el correo. Las personas también que necesiten, pues obviamente, que llegaron sobre el tiempo y que tienen el ticket o la evidencia, pues por favor me la envían para que yo les pueda obviamente solucionar, también con permiso de la coordinación. Solo y únicamente recuerden allá las condiciones de la materia. Bajo esas condiciones es que se permite la apertura o que se puedan presentar de nuevo las actividades. Muchísimas gracias, les deseo un excelente resto de semana. Les reitero, cualquier cosa estoy atento al correo institucional y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Que estén muy bien y una feliz noche. Cuídense. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao.